En 1810, Miguel Hidalgo y Costilla inician el movimiento de independencia que tenía como fin terminar con el gobierno español que había gobernado México por casi 300 años. En 1853 se firma el Tratado de la Mesilla entre James Gadsden y Santa Anna, en donde se acuerda que Estados Unidos pagaría a México $10 millones a cambio de territorio mexicano. Benito Juárez en 1860 dio a conocer las leyes de reforma en las cuales se proponía separar a la Iglesia del Estado y reafirmar la independencia de México. En 1876, Porfirio Díaz empieza su mandato como presidente a la República Mexicana y la mantiene por 35 años. El 20 de noviembre de 1910, la Revolución Mexicana fue un levantamiento económico, político y social encabezado por Francisco I. Madero, cual principal objetivo era terminar con el mandato de Porfirio Díaz. En 1910, el partido PNR fue fundado por el presidente Plutarco Elías Calles en Querétaro. El 5 de febrero fue promulgada la Constitución de 1917, Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el presidente Venustiano Carranza. A hoy continúa vigente y ha sido reformada en más de 200 ocasiones. En 1838, Lázaro Cárdenas se presentó ante los medios de comunicación para anunciar la expropiación petrolera de México. Este fue un movimiento social en el que estudiantes de la UNAM, IPN y diversas universidades, maestros y otros fueron oprimidos por el gobierno de México en la matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Se dice que fueron 267 muertos y 1,200 heridos, pero las cifras se mantienen ocultas. Luis Donaldo Colosio fue un político, diputado, senador, presidente de su partido político del PRI y titular de la Secretaría de Desarrollo Social de México, quien fue asesinado antes de tomar poder. Hola, hoy les voy a hablar sobre la geografía de México. México tiene alrededor de 1.959.248 kilómetros cuadrados, con un número de habitantes de 112.336.538 en el censo del 2010. Sus ciudades más importantes son México, Guadalajara, Nezahualcóyotl, Monterrey, entre otras. También tiene grandes ríos como el Río Grande, Río San Fernando, Río Colorado, Río Pánuco, Río Yaqui, Río Sonora y Río Bravo. También tiene el ranking número 1 del país más biodiverso, con más de 200.000 especies diferentes. México ocupa el primer lugar en especies de reptiles con 733, en el segundo lugar con mamíferos con 448 y el cuarto lugar en anfibios con 290 especies, teniendo así el de 10 al 12% de biodiversidad en el mundo. La indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida. Octavio Paz. Todo político tiene que ser hipócrita. Para ascender todo se vale, pero no hay que ser solo falso, sino astuto. Todo político asciende con una cauda de desgracias amarradas. Por Carlos Fuentes.
Desventurado país que a cada generación tiene que destruir a los antiguos poseedores y sustituirlos por nuevos amos, tan rapaces y ambiciosos como los anteriores. Carlos Fuentes. ¿Cómo prefieren mirar hacia atrás? Teniendo mucho material que contemplar. En la historia de México, como se percibe hoy, radica el pasado que oscurece el presente y continúa conformando el futuro. Alan Reading. A mí no me duele México, me duelen los mexicanos. Agustín Basabe. En México no hay tragedia, todo se vuelve afrenta. Carlos Fuentes. Desventurado país, que a cada generación tiene que destruir a los antiguos poseedores y sustituirlos por nuevos amos, tan rapaces y ambiciosos como los anteriores. Carlos Fuentes. La arquitectura es el testigo menos honorable de la historia. Carlos Fuentes.